Hace unos días, porque me llegan muchas sugerencias y anécdotas de personas que te comentan cosas a propósito de los temas que vamos tratando. Me decía que al comienzo de este curso llegaron a un colegio mayor aquí en Madrid, regentado un colegio mayor de religiosos, y bueno, pues la persona iba queriendo conocerlo para ver si apuntaba a su hija en ese colegio mayor. Y se hicieron pasar a una sala a la sala de espera, que al atravesar por el pasillo vieron otra sala que estaba un poquito desordenada, con muchas sillas, y les dijeron que, bueno, esto ha quedado así porque es que acaba de terminar la clase de yoga y entonces todavía no ha habido oportunidad de arreglarlo, de acondicionarlo. Y siguieron en el pasillo y había otra sala donde sucedía algo parecido. Les dijeron, aquí fue la clase de mindfulness. Entonces esta persona, pues la verdad es que lo registró e inmediatamente le sorprendió que en un centro de inspiración cristiana, pues que se hicieran este tipo de clases. Y entonces me escribió preguntando, bueno, al respecto, ¿qué sucede para que en sitios católicos pues se estén realizando prácticas sobre yoga y sobre mindfulness? Podríamos añadir que hay grupos de oración que se llaman de Zen cristiano, que es meditación trascendental, que se trata de hacer compatible con la fe revelada por Dios, el cristianismo. Bien, la verdad es que ese tipo de situaciones está muy extendido y en la Iglesia y fuera de la Iglesia. Y está extendido por desconocimiento de lo que es la esencia del yoga, la esencia del mindfulness o de la meditación trascendental. El Papa Juan Pablo II le pidió al entonces prefecto de la Congregación para la Fe, cardenal Ratzinger, y que luego sería Benedicto, le pidió que escribiera una carta sobre la meditación trascendental, sobre unas ciertas formas de oración que se estaban introduciendo en los ambientes católicos y que son incompatibles con la fe. Y en esa carta, el Papa, que yo recomiendo, se llama Orationis Formas de Oración, pues en esa carta el Papa quiso que se aclarara que un cristiano es un ser que habla con Dios, porque Dios es un ser personal, no es una energía universal como piensan los que están metidos en todo este tipo de cuestiones. Y además dice, la oración para un cristiano es dialogar con alguien que te habla, escucharle, referirte a él, es un diálogo interpersonal, cosa que no sucede en la meditación Zen, que no sucede, donde se trata de vaciarse de todo pensamiento, de todo sentimiento, para irse identificando, por así decirlo, diluyendo en una especie de nirvana, en una especie de diluirte con la energía universal. Ese es el punto que yo quería destacar. ¿Por qué el yoga? ¿Por qué el Zen? Son antítesis de nuestra fe. Pues muy sencillo. Luego podríamos explicar lo que es el yoga, que es un proceso de 8 pasos para ir abriendo los chakras, para identificarse con Brahman, en el último, que se te abra el ojo, el tercer ojo, y ver las cosas como las ven los spirits, como ven los demonios, que es un problema muy serio, ¿no? Si se ven el vídeo este que está en YouTube de los dioses de la nueva era, se ve el gran problema que tiene el yoga. Lo reflejan muy bien, son estadounidenses que explican muy bien en qué consiste el yoga, ¿no? Y los peligros que tiene el yoga. Pero el tema de fondo que la gente no sabe, desconoce, es que para un hinduista o para un budista la felicidad está en la anulación del yo.
no tener sentimientos, porque si tienes sentimientos te vas a frustrar, y la mejor manera, dicen ellos, es no tener ningún sentimiento, y claro, eso es diabólico en el fondo, porque el ser humano, lo que quiere Dios para nosotros es que desarrollemos, despleguemos nuestro corazón, nuestra felicidad, no que los anulemos, y es el gran peligro. Todas estas prácticas de relajación, de ejercicios de respiración, de posturas, que son posturas de deidades hinduistas, y que se está invocando esas deidades, muchas veces sin saberlo. Eso forma parte, son 2 momentos de ese proceso, que son 8 pasos para la anulación de la persona, para alcanzar el nirvana, que es esa ataraxia, ¿verdad?, esa anulación de sentimientos en que estás, supuestamente, dicen ellos, en que te sientes feliz. Pues eso es incompatible con la fe. Lo mismo pasa con el mindfulness. Mindfulness significa atención plena, es concentrarte en tus sentimientos para distanciarte de ellos. Claro, en un primer momento sientes una euforia, porque te quitas también los sentimientos negativos, pero luego, al distanciarte de tu verdadero yo, se te puede meter, vete tú a saber quién. Recuerdo de una persona que me trajeron del Reino Unido, que era un zombi, una mujer joven, y era un zombi. Era una persona que cuando ya pudo hablar, porque lo primero que hubo que hacer es echarle al demonio mudo, no podía hablar. Cuando ya pudo hablar, explicó que al principio tuvo una gran euforia, pero luego se le secó el corazón. Yo le pregunté, ¿y eso qué significa? Pues que dejé de sentir nada. Digo, ¿cómo es posible? Sí, no siento nada. Y luego se le bloqueó la mente. ¿Por qué? Porque, claro, si tú te distancias de tu yo, pues estás autorizando a los seres espirituales, ¿verdad?, que ellos llaman energías, pero son las personas angélicas caídas, los demonios, a que se hagan cargo de tu personalidad y que puedas tener un muy serio problema, como de hecho he comprobado. Y es una pena, porque ahora mismo en tantísimos colegios a niños, en tantísimas instituciones sanitarias, en tantísimos lugares, están ofreciendo el mindfulness o el yoga o estas prácticas como técnicas de terapia, de sanación, sin darse cuenta de que puede haber como un beneficio inicial, pero que luego vienen los problemas a continuación. ¿Qué me decía esta señora que comentaba al principio? Que en ese colegio mayor la capilla estaba vacía, no había nadie acompañando a Jesús, porque son teosofías opuestas, una visión del mundo incompatible con nuestra fe.